¿Los derechos humanos tienen amparo en el derecho internacional? ¿Existe reconocimiento internacional de los derechos humanos? Vamos a verlo a continuación. En primer lugar, tenemos que saber que los derechos humanos son facultades inherentes a las personas humanas. Se han generado en un momento histórico de la historia de la humanidad y que van a consistir en exigencias básicas de igualdad, dignidad y libertad entre todos los seres humanos. El derecho internacional de los derechos humanos tiene diversas fuentes que se van a condecir con las fuentes de derecho internacional. En ese sentido, tenemos a los tratados y allí podemos hacer mención a los tratados tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Existen otros tratados o convenios destinados a proteger a las personas contra determinadas formas de violación de derechos humanos, tales como los convenios destinados a la eliminación del racismo o eliminación de la tortura. Existen a su vez tratados destinados a proteger a determinados grupos humanos en una especial situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, personas con discapacidad o personas adultos mayores. Además de los tratados, también tenemos como fuente a la costumbre internacional, es decir, aquella práctica con convicción de derecho y que se realiza de manera reiterada por la mayoría de los miembros de la comunidad internacional. Podemos observar que ha sido práctica consuetudinaria de los estados la de promover la protección de los derechos humanos a través de los sistemas nacionales de administración de justicia. Otra fuente del derecho internacional de los derechos humanos es la jurisprudencia, la cual es emitida por tribunales internacionales de derechos humanos, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o los tribunales penales internacionales ad hoc, o actualmente la Corte Penal Internacional. Igualmente, como fuente del derecho internacional de derechos humanos, tenemos a los principios generales y como fuentes auxiliares a la doctrina. Los titulares y responsables de los derechos humanos vamos a tener en primer lugar como titulares a la persona humana y en ciertas situaciones a grupos de personas humanas y excepcionalmente a personas jurídicas, cuando hablamos de derechos humanos especiales como el derecho a la asociación o el derecho a formar sindicatos. Y por otro lado, los responsables de los derechos humanos van a ser los estados. Tomando en cuenta esta relación jurídica especial que se genera en los derechos humanos, podemos entender entonces la naturaleza especial que tienen los tratados de derechos humanos cuando decimos que son no sinalagmáticos o no recíprocos. Es decir, un Estado no puede invocar el incumplimiento de un tratado de derechos humanos señalando que lo realiza debido a que otro Estado a su vez ha incumplido con este tratado. ¿Esto por qué? Porque el Estado no se obliga hacia otros Estados a respetar los derechos humanos, sino por el contrario, se obliga hacia sus propios ciudadanos. Veamos entonces las características de los derechos humanos. Debemos indicar que los derechos humanos son universales e iguales. Universales porque se aplican a todas las personas humanas e iguales porque se aplican a todos sin distinción. Igualmente, son incondicionales e inalienables, no están sujetos a un requerimiento especial alguno y son inalienables porque no se pueden renunciar a ellos, no se pueden alinear a otros. Igualmente, son inherentes e imprescriptibles. Inherentes porque son propios de la persona humana e imprescriptibles porque estos derechos no se terminan al cabo de determinado tiempo. Los derechos humanos son inviolables y absolutos, es decir, estos no se pueden violar ni siquiera por un aparente acuerdo, y absolutos porque protegen absolutamente a la persona humana. Los derechos humanos además son progresivos e irreversibles. Progresivos porque los derechos humanos van a ir avanzando a través del tiempo y se van a ir reconociendo de forma gradual, e irreversibles porque una vez que han alcanzado un nivel de desarrollo no hay vuelta hacia atrás. Los derechos humanos además son independientes y complementarios. Los derechos humanos no dependen de otros derechos, pero a su vez se complementan con otros derechos para su cumplimiento.
Además de haber señalado que los derechos humanos son progresivos, cabe invocar entonces su desarrollo a través del tiempo. Los derechos humanos vienen de una larga línea de pensamiento de la humanidad, pero cabe señalar como gran hito el de la Revolución Francesa generada en 1789. Esta revolución, que llevó como lema la libertad, la igualdad y la fraternidad, van a ser tres ideas troncales que van a guiar el pensamiento humanístico a través del tiempo. En este espacio histórico se van a reconocer, en primer lugar, los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la libertad, el derecho a elegir y a ser elegido como autoridad dentro de un Estado. Y a estos derechos se les van a llamar los derechos de primera generación. Años más tarde, con el devenir de la Revolución Industrial, van a venir y se van a reconocer derechos relacionados a la vida económica y social de las personas. Ahí podemos hablar del derecho al trabajo, del derecho a la asociación sindical, del derecho a la seguridad social, el derecho a la protección familiar y el derecho a los adultos mayores. En ese sentido podemos hacer referencia entonces a los derechos de la segunda generación. Finalmente, los derechos de la tercera generación son aquellos derechos concebidos principalmente durante el siglo XX. Están identificados con el derecho a la paz, el derecho a la seguridad, el derecho a un medio ambiente saludable. Es así como vemos que a través del tiempo se han ido reconociendo de forma gradual los derechos humanos y este reconocimiento ha obedecido también a un contexto histórico especial. Igualmente podemos observar en el plano internacional que existen diferentes sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Tenemos el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos que se ha generado en el seno de las Naciones Unidas y que tiene un alcance global y que utiliza mecanismos de tipo diplomático. Luego tenemos el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, el cual tiene alcance únicamente en el espacio europeo y que utiliza mecanismos de tipo jurisdiccional. Y luego tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual tiene su ámbito en el espacio regional americano y el cual va a utilizar mecanismos de tipo tanto jurisdiccional como diplomático. Finalmente tenemos un sistema internacional de protección que es el africano, que es el de más reciente creación, que va a tener un mecanismo de tipo jurisdiccional y también diplomático. Vamos a hablar en primer lugar del Sistema Universal de Derechos Humanos creado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Ese sistema universal de protección de derechos humanos va a tener como base la Carta de San Francisco y los diversos tratados que se han redactado, firmado y ratificado gracias a la promoción de la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos infinidad de tratados en primer lugar y los más importantes son los pactos internacionales, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales. Junto con estos tratados existe una red de otros tratados relacionados a la protección de los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad y también hay tratados concebidos para proteger a las personas humanas de determinadas violaciones de derechos humanos tales como el genocidio, la tortura, entre otras prácticas. En ese sentido, se han generado mecanismos para poder hacer cumplir estos tratados y para eso tenemos que señalar el famoso EPU o Examen Periódico Universal. Este es un examen que realiza cada 5 años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y consiste en el examen de un informe presentado por el Estado examinado y también de una revisión de un informe sombra que es presentado por la sociedad civil de ese Estado. A partir de la revisión de estos informes, el Consejo de Derechos Humanos va a emitir una serie de recomendaciones que no son propiamente vinculantes, pero que sí tienen una gran fuerza política, a fin de que este Estado tome las medidas necesarias para hacer cumplir los tratados a los cuales el Estado se ha obligado. Muchas gracias.